comencemos a grabar esta conexión en fase 2. Oye, te mandaron saludos de la Academia de Arqueros al Wonder. Oye, Viana, lo que te decía el otro día, pues Viana es un gran arquero, es un buen arquero, pero de repente se manda sus cagazos, y ahí estamos, equipo ascensor. En todo caso, no nos ha ido mal en estas fechas, así que estamos ahí, igual estamos ahí, están casi todos los equipos ahí, bueno, excepto la Católica, que obviamente está más escapada que todos nosotros, y la Calera, pues bueno, la Calera, la Católica y la Unión, son los tres que están arriba, y los demás están ahí peleando alguna cosa. A la Guaite. Sí, yo no voy a, como te dije, yo no voy a hablar de la Católica, no lo voy a hacer el día de hoy. Sí tengo que agradecer el gesto de la Católica por colocar su estadio para guardar las vacunas de Pfizer. Sí, pues ahora que lo vamos a remodelar, vamos a tener el estadio más moderno de América del Sur. Sí, y el único estadio que va a mantener las bebidas heladas todo el año. Lo cual es muy bueno para tomar whisky on the rocks. Por supuesto. Pero no dejan vender whisky en el estadio, pero la pequetaquita te la podéis llevar y la podéis colocar ahí, claro, al aire, a la intemperie. Sí. No, antiguamente, hace como 10 años, sí podíais tomar whisky. Sí, pero ya no, pues sí, después de que pasaron... En la tribuna, sí. ¿Ah? En la tribuna. Sí, pues que también antiguamente se podía comer esas mechadas calentitas en el Estadio de la Unión, y ahora no se puede. Pues. Así es. Sí, hay varias cosas que no se pueden hacer por distintas razones. Pues. Voy a poner una imagen acá, pero déjame, ando buscando aquí algo. Vamos a colocar. ¿Tu meme la semana? Sí, pero no va a ser meme, va a ser un... Espera, déjame ver una cosa. Ahí sí, ya, ahí se ve mejor. Sí, pero va a ser un homenaje. Aquí está. Ya, ok. Compartir, ya, ahí está, ¿se ve? Bien. No, hoy día me voy a hacer... Mira, he tenido hartos memes, calera, pero no. Hoy día vamos a colocar el escudo de Coquimbo Unido, el único representante que va quedando en la Sudamericana, y lo más importante que yo creo que tiene, porque se emparejó con Defensa y Justicia de Argentina, y yo creo que tiene posibilidades de llegar a la final, o sea, lo cual sería un buen inicio de año. Así que un saludo para todos los seguidores de Coquimbo Unido. Saludos para los patepalos. Para los patepalos. Los piratas. Así que, los piratas. Así que no, hoy día no. Mi meme va a ser precisamente Coquimbo, el escudo de Coquimbo Unido, pero como a modo de homenaje por ser el equipo que va quedando en las competencias internacionales. ¿Tú ya tenías tu meme o no? No. Ya, tengo mi pelotudo, pero me lo voy a reservar hasta el final. ¿Te lo voy a reservar hasta el final? Ya, entonces vamos a dejar el pelotudo para el final. Ya. Eso. Ya, ¿con qué partimos? Bueno, ya partimos con un poco de fútbol. Felicitaciones a Coquimbo Unido, ojalá que siga hasta la final. No vamos a hablar de nuestros equipos por razones lógicas. Oye, no dejar de mencionar en el fútbol femenino la nominación por segundo año consecutivo de la Tiane Endler, que no ganó, pero estuvo en el mejor equipo del año como arquera. Eso es lo primero. Y lo segundo, felicitar al Chaguito, que ganó el tricampeonato del fútbol femenino. Bien. Con un tremendo gol de Rabona en la final, imagínate. Sí lo vi. ¿Lo viste? Sí, lo vi, sí. Aunque no me recuerdo quién había dicho que la Rabona era un defecto desde el punto de vista del fútbol. Sí, claro, bueno. Que era básicamente por la imposibilidad. No me recuerdo cuál era el jugador, lo voy a buscar, que decía que le había inventado, o sea, utilizaba mucho la Rabona por su imposibilidad de poder pegarle con las dos piernas, ¿no?
Claro. Pero eso no deja de mostrar lo bonito que es la jugada. Como jugada espectacular, y además que descolocan al arquero, eso es lo más importante. Por supuesto. No como la famosa bicicleta de Junior Fernández, que nunca la olvidaré. A esta altura ya debe ser como Cuatrimoto. Pero es que es mítica esa bicicleta de Junior Fernández hace unos años atrás. Claro. Ya no, felicitaciones al Chequito. Yo tuve, no sé, creo que ya no está en Chile, parece que está jugando en Argentina. Yo tuve una alumna que era delantera del Morning hace, no sé, unas 3 o 4 años atrás. Sí, una argentina que había venido a jugar por el Morning. Hay que reconocer que el Morning fue el primer equipo, o dentro de los 2 primeros equipos que profesionalizaron la liga, la rama femenina. O sea, les pagaban por jugar, todos los demás jugaban por amor al arte. Claro, por un tema de amateur, y ellos profesionalizaron. Así que bien por el Chaquito que han conseguido el título del fútbol femenino. Y lo de la Tiana Endel, yo creo que va a ser cosa de 1 o 2 años más que probablemente se va a ganar el premio. Sí, en algún minuto. En algún minuto tiene que ganarlo, está claro. Sí. Ya, pues, muy bien, no, sin daño. Sin daño. Oye, ¿con qué vamos a partir? Partamos con la vacuna, pues. Perfecto. ¿Por la vacuna o por los vacunados? No, primero por la vacuna, después por los vacunas. Ya, después por los vacunas, la que tenemos vacunas. Ahí tenéis para rato. Tenemos como para 2 horas de programa, pero tenemos tiempo limitado, así que. A ver, vamos con la vacuna. Vamos con la vacuna. Lo de la vacuna, bueno, se está viniendo lo que son los ensayos, básicamente las primeras vacunaciones, que son ensayos de prueba, sí. que básicamente tienen cierto grado de publicidad, porque un poco como lo explicamos antes, ya pasaron todas las fases para que las vacunas finalmente puedan ser inoculadas a los seres humanos. Ya tienen el beneplácito de todos los lugares que tienen que ver con su comercialización y su fabricación, la FDA en Estados Unidos, el equivalente en Rusia, el equivalente en China. Y ahora se viene un poco la generación de las primeras dosis y la vacunación. Y ahí tenemos temas bien interesantes, porque, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra, los primeros vacunados van a ser las personas mayores. Mientras que en Chile, por ejemplo, que ya se van a traer ya se trajeron algunas dosis, o creo que vienen en camino, los primeros vacunados van a ser las personas de la primera línea de salud, básicamente, los que están tratando precisamente con la vacuna, lo cual habla de las distintas estrategias que se están manejando. Y esto además viene y aquí un poco para colocar el contraste, el que hayan aparecido las primeras vacunas también está en la misma línea de tiempo de este segundo brote o este rebrote del COVID que se está generando, y la noticia que ya un poco se confirmó o se ha confirmado en estos días que habrían más cepas asociadas a lo que es el COVID. Ahora, habría que preguntarle a Mañalis si alguna de esas cepas es buena persona, pero por el momento... Todas las cepas son buena persona, pero en el fondo. Todas las cepas son buena persona, pero en el fondo. Sí, pero en el fondo máximo del ARN del bicho, así que... Pero es curioso cómo se está dando en esta situación, bueno, para nosotros, finalización de año, principios del 2021, cómo comienzan a competir 3 noticias, todas relacionadas con el COVID, pero que son incluso contrapuestas entre sí. La esperanza que te da la vacunación y el establecimiento de distintas vacunas, el resurgimiento de esta segunda ola del COVID, que tiene que ver también con el hecho de que en muchos países ya hay ciertos niveles de relajo con respecto al distanciamiento social, y esta nueva cepa que apareció
en Inglaterra principalmente y en Europa. En Chile hay que recordar que nosotros supuestamente tenemos una variante que es la que está atacando principalmente la zona sur de Chile, principalmente de Punta Arenas, y cómo todas estas coexisten un poco para armar este cuento de protección. Desde el punto de vista sanitario, digamos, ¿qué hace que una cepa sea distinta a la otra? ¿Un cambio en el ARN? ¿Qué aspecto hace lo que es distinto? Lo que pasa es que, los virus tienen capacidades de mutación, y esa capacidad de mutación tiene que ver o está relacionada con la complejidad. Te lo coloco en una escala comparativa un poco exagerada, pero que no deja de ser menor. Para que un virus que tiene una complejidad muy baja mute, perfectamente pueden pasar algunas semanas. Incluso en algunos casos tenemos algunos virus que no son letales, pero que tienen alto grado de mutación, que basta que sean un par de semanas que comienzan a aparecer cepas nuevas. Eso es porque el virus es muy poco complejo. En el caso, por ejemplo, de los seres humanos, que también tenemos capacidad de mutación por cambio de nuestro ADN, como nosotros somos bastante más complejos y por lo tanto los cambios para que se puedan expresar son bastante más difíciles de evolucionar, finalmente tú tienes una mutación del ser humano cada, no sé, 100.000 años, 150.000 años. Entonces, no es raro, bueno, y esta es la razón por la cual, por ejemplo, cuando uno se coloca la vacuna de la influenza, se la tiene que colocar todos los años. Sí, porque las cepas mutan cada 6 meses, cada 5 meses aproximadamente, por lo tanto, la cepa de un año va a ser distinta a la cepa del año siguiente. Hay que ver, porque también esto está en la investigación. Es como las cepas de la influenza son como los iPhone, weón. Por supuesto. Todos los años va cambiando, weón. Sí, le cambian una cosita, pero llega a ser significativa en algunos casos. Así que acá también, mira, no es malo el ejemplo, porque basta que en un virus cambie una proteína, cambie una conformación metabólica del virus o la forma de entrada, y ya tienes un virus distinto. Sí, claro. Y de hecho, eso es independiente porque, bueno, los virus normalmente no generan resistencia, sino que lo que generan son mecanismos de modificación que permiten ser camuflados. Al contrario de las bacterias, que las bacterias normalmente cuando mutan para generar resistencia. Los virus no generan resistencia porque obviamente son organismos mucho más simples, pero sí generan estrategias para poder burlar la identificación que hacen los organismos superiores. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, es una proteína que se llama la proteína S, la proteína espiga, que es la que es reconocida finalmente por el sistema inmunitario. Pero las nuevas cepas hacen una pequeña modificación en esa proteína espiga y obviamente pasan a ser invisibles al sistema inmunitario. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando en algún momento el sistema inmunitario es capaz de reconocer nuevamente a este bicho, a este virus, y finalmente lo pueden reconocer. Entonces, por eso el tema va a ser interesante desde ese punto de vista. Y si lo vemos desde el punto de vista de tiempo, que yo he visto poco análisis en términos de tiempo, las primeras mutaciones están llegando al año. O sea, estamos hablando de un virus que puede tener entre 10 y 12 meses de tiempo de mutación. Entonces, eso va a generar un tema no menor, que probablemente esta vacuna que nosotros vamos a poder inocularnos probablemente durante el 2021, nos va a servir para el 2021, pero no necesariamente para el 2022. Entonces, para que la gente tenga claridad de que probablemente vamos a convivir con el virus del COVID, por lo menos hasta que en algún momento, como bien dijo el ministro, como no lo dijo equivocado, pero obviamente nadie lo tomó muy en serio, hasta que en algún momento el virus mute a buena persona. En algún momento los virus mutan
y en esa mutación pierden la capacidad de enfermar. Oye, mucha gente se pregunta cómo fue posible que en un año tuviéramos ya una vacuna en circunstancias que para otras enfermedades habitualmente los procesos son de 5, 6, 7, hasta 10 años a veces. Y es bueno explicar eso, que ya había investigaciones respecto al coronavirus, como que genéricamente, porque ya existía, por ejemplo, el SARS, el MERS, y de eso también, obviamente, toda esa investigación, tanto teórica como de campo, se aprovechó para justamente poder desarrollar este tipo de vacunas. Exactamente. Como bien dice mi amigo Jari Valdivia, que le gustan mucho estos temas y que nosotros conversamos de repente, nosotros tuvimos suerte. ¿Por qué? Porque cuando fue el SARS, el primer SARS, porque este es el segundo, cuando fue el primer SARS, dejó la escoba en Europa, dejó la escoba en Estados Unidos, no tanto como pero sí fue importante la tasa de contagio, y cuando llegó a Latinoamérica justamente mutó precisamente en una variante que era inocua. Entonces tuvimos muy pocos casos del primer SARS en Latinoamérica, porque tuvimos suerte, hay que decirlo. Mutó justo hizo la mutación y se volvió en un virus más inocuo. En este caso no, en este caso el COVID, el SARS-2, si nosotros estamos viendo que tiene una mutación de entre 10 y 12 meses, era lógico que no iba a mutar hasta que llegara a los distintos lugares de la Tierra. Y eso es debido precisamente por el tema de los viajes, por el tema del contacto más estrecho que tenemos entre los humanos, y todo lo demás. Entonces, el otro mutó justo cuando iba a llegar a Latinoamérica, mutó justo en buena persona, como bien dicen, y nosotros nos salvamos. Pero en esta pasada no. Se pegó una chantada. Se pegó una chantada, sí. Ahí y de hecho, un tema. Claro, toda esa investigación que tiene que ver con el SARS, con el MERS principalmente, ya nos daba una idea de cómo podía ser esta nueva infección. Quizá lo que más llama la atención, y que ha sido la distinción de esta cepa específicamente, es esta cubierta de lipoproteínas que tiene. Que precisamente lo hizo muy invisible y muy virulento desde el punto de vista de los primeros ataques. Entonces, y que eso es algo relativamente nuevo. Es una modificación, como te digo, fue una modificación de protección muy eficiente para el virus. Estaba leyendo respecto al tipo de diferentes tipos de vacuna para el COVID. Bueno, tenemos las dos chinas, la de Oxford, AstraZeneca, Moderna, Pfizer y la Sputnik. Y en el caso de Pfizer y Moderna, que son las que probablemente van a llegar primero a Chile, ambas utilizan el ARN mensajero. Sí. A diferencia de la Sputnik, y me parece que las dos chinas que utilizan el virus inocuo. ¿Cuál es la diferencia en este caso? A ver, un poco para contextualizar la pregunta, una cosita previa antes de contestarlo. En los sistemas de vacunación, hay varias formas. Básicamente lo que tú haces es tomar el microorganismo que es patógeno, sea una bacteria, sea un virus, sea principalmente o un protozoo en algunos casos, y lo que tú haces, tú tienes dos opciones. La primera es lo que se llama quitarle la infección, dejarlo inocuo, que eso se conoce como atenuación. Entonces, en función de eso, lo que tú haces es, le quitas la virulencia, le quitas el que sea patógeno al microorganismo, se lo inyectas a la persona, y lo que hace la persona es que el sistema inmunitario reconoce al organismo completo, se activan todos los mecanismos de defensa del sistema inmunitario, y finalmente tú generas una inmunidad, que se conoce como inmunidad de memoria.
¿Para qué? Para que si llega el virus original, tu cuerpo lo reconozca rápidamente y genere todo el mecanismo que ya un poco ya generó con la vacuna. Y es por eso que no, pero ¿cuál es el tema con eso y con esas vacunas? Que normalmente esas vacunas son las que tienen mayor cantidad de contraindicación. ¿Por qué? Porque como tú agregas el virus completo o el microorganismo completo, tú puedes llegar a tener reacciones que están asociadas con el sistema inmunitario, inflamaciones, o en algunos casos comienzas a sentir síntomas asociados a la respuesta inmunitaria. Entonces, son complicados desde ese punto de vista. Ahora, para evitar eso, la segunda forma es diseccionar, dicho en simple, diseccionar el bicho. Es decir, tú lo desarmas y puedes, por una parte, tomar el ADN, tomar el ARN, o tomar una parte específica que genera que al final tú sabes que eso genera la respuesta inmune. Y cuando tú haces eso, que un poco las vacunas norteamericanas, lo que haces es que tú generas una reacción inmune un poco más acotada, por lo tanto tienes menor cantidad de secuencias colaterales o de problemas secundarios. Pero ¿cuál es el problema? Que el gran problema que tiene la vacuna de Moderna y sobre todo la de Pfizer, que como tú diseccionas al microorganismo y trabajas con una parte específica, esa parte es más débil, más lábil, se conoce como más lábil, en términos de su dinámica básicamente con el medio ambiente. Entonces, por eso, por ejemplo, la vacuna de Pfizer tenéis que mantenerla a muy baja temperatura, a 72 grados Celsius bajo cero. ¿Por qué? Porque el ARN, para la gente que no sabe biología, el ARN es una molécula extremadamente simple, extremadamente delgada, simple en el sentido de una célula, extremadamente simple, extremadamente delgado, y que es muy fácil de desarmar. Entonces, si no la puedes proteger bien, solamente la puedes conservar aislándola lo más posible del ambiente. Y es por eso que en la formulación que se hace, la condición es mantenerla a muy baja temperatura. Perfecto. Entonces, eso. Si tú me preguntas desde el punto de vista de cuál va a ser más efectiva en Chile, yo creo que la más efectiva en Chile probablemente va a ser de virus atenuado. Y eso tiene que ver con una cuestión práctica. Los de virus atenuados, que por ejemplo la Sinovac China, la Sinovac China es de virus atenuado, tú la puedes mantener a 10 grados Celsius bajo cero o 5 grados Celsius bajo cero, o sea, lo podrías tener en tu congelador perfectamente. Y segundo, es de fácil transporte, es de muy fácil transporte. O sea, perfectamente tú podrías, por las características chilenas, tú podrías perfectamente comprar la Sinovac, hacer una cadena de distribución normal, solamente con transporte en frío. Por Starken. De hecho, Starken tiene algunos cositas, o sea, tiene algunos transportes que son a baja temperatura. O incluso más, tú podrías perfectamente hacer estas dinámicas de transporte de órganos y la Sinovac te debería, en teoría, resultar muy bien. Y eso lo podría llevar a cualquier parte de Chile, sobre todo estoy pensando en las partes más rurales o estoy pensando, no sé, en la 11ª región. Y aparte, la Sinovac es una sola dosis. Que ojo, que es una sola dosis. Ah, ya, bastante más operativo. Por supuesto, es que yo siempre digo, si uno piensa en el, ¿cierto? Yo lo veo desde el punto de vista comercial, y yo pienso en el consumidor final siempre va a querer una inyección y no dos. Sí, claro. Así que... Bueno, hay algunos que les encanta que los vacunen. Ah, pero eso ya...
en Chile tenemos de sobra, tenemos como 17 millones de personas que les gusta que las vacunen. Póngame 3 dosis. Póngame 3 dosis. Sí, oye, y ojo que no es menor el tema del copete, ¿eh? Tú lo usaste como pelotudo la semana pasada, pero siendo Chile un país que toma bastante, ¿eh? Que estamos dentro de los países que más toman, sobre todo en Latinoamérica, va a ser un tema. Yo creo que mucha gente que le han hecho la pregunta, le hicieron una pregunta, una encuesta sobre si se pondría la vacuna o no se pondría la vacuna, y aproximadamente un tercio de las personas no se la pondría. Pero yo creo que de ese tercio, yo creo que hay mucha gente que no se la va a colocar porque son 42 días sin tomar entre dosis. Claro, eso es básicamente porque baja la efectividad de la vacuna. Por supuesto. No es porque sea totalmente inoperante, digamos. Sí, pero yo creo que vamos a tener que esperar. Yo creo que tengo entendido que por lo que se ha hecho, está la de Pfizer, está la de AstraZeneca, por ahí creo que fue Interferencia que sacó un reportaje sobre que se había llegado a acuerdo con la de AstraZeneca, y por ahí yo no alcanzaba a leer lamentablemente toda la noticia ni el documento completo, pero sí es un muy mal negocio para Chile con la vacuna AstraZeneca. Y tengo entendido que la Sinovac también va a llegar a Chile. Sí, parece que la China la habían comprometido de las primeras. Sí, pero tú cachai que Estados Unidos es como que se empezó a dar cuenta que tiene que empezar a meter lucas y tiene que empezar a meter cosas acá nuevamente en el sur del mundo. Claro, si no los chinos, bueno, se le van a meter, pero sí. Como lo vimos al final de la última conexión, con este tema que yo te mostré del semanal de Iván Weissman. Sí, muy bueno. Que habían hablado precisamente de esta dinámica que tiene China de comprar empresas en determinados países que normalmente tienen regulaciones muy, muy lábiles, empezar a meterse fuertemente en los lugares clave de determinados países, y cuando tú ya quieres empezar a apretar el puño, te dicen, a ver, de aquí, si queremos cortar la luz y el agua a Chile, la podemos hacer fácil. Dicho en bruto. Bueno, sigamos hablando de vacunas. Ya. Vamos a hablar de la renuncia de tu regalón. el desborde del gobierno. El desbordado. El desborde del gobierno. Puta la wea, no sé, es que, mira, no hay por dónde partir. Ya, voy a partir por lo obvio y voy a partir por lo lógico. Ya, a ver. Lo obvio y lo lógico es que esto sí o sí tenía que pasar. Sí, en algún minuto. Esto sí o sí tenía que pasar. Era inevitable, en realidad. Es que Desbordes al final llegó a apagar un incendio. Sí. Junto con Alamán, que se estaban agarrando, hay que recordar la génesis. Entonces se estaban agarrando, en el agarre de Desbordes, Alamán, Van Rieselberghe y bueno, el que era presidente de Bópoli, la Raíz Mate. En esa pelea que tenía la derecha en un momento determinado, el presidente, y lo dijimos, el presidente tomó una decisión que a todos nos sorprendió, pero que fue la mejor, que fue sacar a Alamán, sacar a Desbordes. Bueno, la Raíz Mate presentó su renuncia voluntaria, y calmó las aguas. Lo que nadie esperaba, y eso sí, realmente creo que es el punto donde hay que hacer el análisis, lo que nadie esperaba era que Desbordes se fuese antes del cambio de gabinete de febrero-marzo. Yo personalmente pensé que él se iba a ir más o menos para esa fecha. ¿Por qué? Porque personalmente yo creo que Desbordes, dentro del gobierno, pero teniendo esta dinámica de aparecer de repente en el debate público, le estaba sentando bastante bien. Yo creo que le estaba sentando bastante bien, estaba ordenando el partido y todo lo demás. Pero aquí se viene un dato que lo voy a meter ahora, y que dándole vuelta un poco al tema, yo creo que al final aceleró todo el tema. Bueno, uno, las declaraciones del presidente
a esta hora se improvisa en el último programa cuando dijo que no, que él mandaba y toda la cuestión, y que yo sé que Desbordes, siendo es carabinero, si bien tiene un sentido de verticalidad del mando, igual es un civil, así que no le den al callo muy bien las palabras del presidente. Pero aquí viene el dato importante. Hay que recordar que hubo elecciones en la UDI. Y hay que recordar que perdió la lista de Van Riesenberg. Y entra Javier Macaya. Y yo personalmente creo que la salida de Desbordes viene por ese lado. ¿Por qué? Porque con Javier Macaya en la UDI, con Desbordes, no sé si va a ser nuevamente presidente del Partido Renovación Nacional o va a poner un delfín o lo que sea, tú puedes reorganizar la derecha de cara a las elecciones de abril. Yo creo que por ahí va el tema. O sea, la piedra de tope, la piedra angular de tope respecto a que por qué la derecha no estaba llegando a ningún lado y que obviamente llevó a que finalmente perdiera el rechazo por una cantidad importante, yo creo que fue precisamente Van Rieselberg. Y sacando a Van Rieselberg de ahí, teniendo a Macaya, que es un tipo, no voy a decir más liberal, pero sí un poquito menos conservador. O sea, de hecho, Macaya es liberal dentro del partido. Sí. Es el área, o sea, es el ala menos conservadora del partido. Es que a eso voy, es menos conservador, es más joven, tiene a la Pepa Hoffman, porque supuestamente iba a ir la Pepa Hoffman y al final no pudo ir, pero tiene a la Pepa Hoffman por ese lado, tiene a la dinámica asociada a Gonzalo Miller, que es un tipo que es un organizador político muy importante. Yo creo que vio Desbordes la oportunidad de poder reorganizar la derecha de buena forma para las candidaturas y las elecciones de... Bueno, primero la inscripción de candidatura ahora en enero, a la vuelta de la esquina, de aquí en unos 2 semanas más, aproximadamente, un poquito más. Y segundo, las elecciones de abril. ¿Por qué? Porque si hay algo... Todo esto, mi candidatura a constituyente no fue aceptada. ¿No fue aceptada? Porque hay muchos compitiendo en... No, porque fue mucha gente compitiendo en el distrito. Deberías Tendría que haber ido probablemente por Casablanca, por allá por Melosilla. Por Melosilla. ¿Te hubieses presentado por acá, te hubiesen aceptado? Sí, claro, porque hay menos competencia. Pero acá en la región metropolitana hay muchos postulantes a constituyentes y obviamente hay varios mejores que yo, pues. Así que voy a tener que hacer un trabajo territorial nomás. La concejalía, bueno, la concejalía. Claro. Concejalía. Partamos de abajo nomás. Partamos de abajo. Concejal de Casablanca. Claro, sería bonito representar a Melosilla ahí en algún consejo municipal, al menos. Te compramos una chupalla. Bueno. Claro. Ahí siempre existen... Mis parientes son de Chupaya, sí. Por eso mismo te lo digo, pues, si conozco a tus parientes. Me caen súper bien, sí. Me aceptaron súper bien. Acuérdate que arrasamos un bosque ese día. Oye, sí. No, pero teníamos que hacerlo, ¿no? Para que la gente después no malinterprete, en realidad fuimos a cortar algunas ramas y otras cosas para medir un terreno, pero el bosque quedó ahí. Sí, fuimos a demarcar. Muy bien. Pero ahí, sí. La concejalía, bueno, concejal de Casablanca, ¿cómo es ahí? Y si no te va a quedar la experiencia. Claro, sí, no, va a ser bonito hacerlo, digamos. Pero para volver al tema, yo creo que Desbordes se fue por eso. Yo creo que Desbordes se fue porque ya creo que es el momento de reorganizar, o van a querer reorganizar la derecha, pero ya en serio. O sea, yo creo que van a disminuir las peleas, van a disminuir las dinámicas que hubo con respecto a distintos entreveros entre los distintos partidos. Yo creo que ya se pueden poner a trabajar en serio. Yo no sé quién está, yo por lo menos sí hay un tema que a mí me empieza a provocar, que podría empezar a provocar ruido, a lo mejor no para abril, perdón,
a lo mejor no para enero, pero sí para abril, que es este tema de la carrera desatada en la derecha por las candidaturas presidenciales, que es la típica que se genera siempre, pero que en esta ocasión yo creo que se adelantó demasiado. Está, bueno, Joaquín Lavín, por un lado, Desbordes supuestamente va a estar encabezando esto, Felipe Kast, que por Evópoli ya dijo que también estaba con intenciones. No voy a incluir a Sebastián Sichel, porque yo no sé si Sebastián Sichel se va a presentar por la derecha, se va a presentar por la izquierda, se va a presentar por su causa, no tengo idea, claro. Ya, o a lo mejor se presenta por la DC, apoyado por Mariana Elwin, qué sé yo. Pero yo creo que eso puede generar ruido. Pero lo más importante, yo creo que a lo mejor tú lo vas a ver, es que se van a empezar a organizar y a ordenar las cosas de mira a la inscripción de los candidatos asociados en enero a las distintas elecciones, concejales, alcaldes y constituyentes. Ahora, el principal ganador en este afán presidencialista que tienen los partidos de derecha, el sector, va a ser probablemente Joaquín Lavín. Lo que ha pasado las veces anteriores, que él ha sido tanto el foco de la atención que termina desgastándose y no alcanza a llegar con fuerza al final de la carrera. El que haya muchos candidatos, de alguna manera, es bueno para él porque evita que sea el foco, ¿cachai? Entonces, probablemente al menos dentro del sector, esta va a ser una elección bastante reñida, pero que protege desde ese punto de vista los atributos de marca que tiene en este caso Joaquín Lavín con miras a la última fase. Sí, yo sé que hay algunos que están viendo esto, algunos más o menos importantes que están viendo este tema, pero si yo le tuviese que dar un consejo a Joaquín Lavín, yo le diría, Joaquín Lavín aparece en la tele hasta el 30 de diciembre y después reaparece en marzo, claro. En abril, güey. Ni siquiera en marzo, en abril. Sí, en abril. Sí, que puede hacerlo, ojalá lo pudiera hacer, pero en abril. ¿Por qué? Es complicado que lo pueda hacer. No, es que, ¿sabes por qué? Después de la elección. Porque el foco de enero, febrero y marzo van a ser los constituyentes. Claro que sí, por eso te digo. Si Joaquín Lavín, y esto incluso podría ser un consejo para todos los candidatos presidenciales, de quien sea, desde Joaquín Lavín hasta el Jadwe, Giles, Kast, los dos Kast, todos, yo creo que van a tener que submarinarse. Porque lo importante va a ser la elección de los constituyentes. Y al final, un candidato presidencial que esté haciendo o que se esté posicionando desde el punto de vista del debate público, lo único que va a hacer es ruido. Aprovechen el tiempo para organizar sus huestes internas, para desplegar trabajo territorial desde el punto de vista de poder armar una dinámica de campaña posterior, lo que tú queráis. Pero yo creo que van a perder como en la guerra. Y lo voy a poner. No, por eso es una buena instancia para, como tú decís, hacer el submarino amarillo de cualquier color, pero que les permita en el fondo salvar esta ola que va a ser la constituyente, porque si no es muy probable que cualquiera sean los candidatos terminen quemándose. Así que ojo en eso. Mira lo que le pasó, a Pamela Giles. Sí, pues. Mira lo que le pasó a Pamela Giles. Que hizo una movida estratégica que le favoreció mucho al abuelo, a Pablo Maltés, pero ella, como no salió del foco, como ella no salió de la dinámica, la terminó quemando. Sí. Se aprueba el segundo retiro, se comienza a pagar el segundo retiro técnicamente, dice esto el tema del tercer retiro, coloca al abuelo, porque obviamente tiene que posicionarlo desde el punto de vista del foco público, pero ella no sale del debate. ¿Y cuál es el tema? Que al final Pablo Maltés comienza a ser conocido como el abuelo y como el tipo que va a ser el candidato a gobernador de Santiago, pero como no sale Pamela Giles, la terminan quemando. ¿Por qué? Porque, claro, un tercer retiro es para una cantidad limitada de gente. O sea, ya no tiene el impacto del primer retiro que favorecía prácticamente a todos los chilenos, sino que ahora a los, no sé,
11 millones, 12 millones de cotizantes que había antiguamente, le tenéis que restar 4, que son los que se quedaron sin fondo. Entonces ya tu público son 8 millones y de esos 8 millones ya muchos ya te empiezan a cuestionar. ¿Por qué? Porque el tema del retiro del 10%, que yo creo que la gran mayoría de nosotros lo hemos ocupado, es una medida parche. Y es una medida a costo tuyo. Sí. Y ya un momento que las medidas ya no sean a costo tuyo. Así que eso. Así es. Sí, no. Así que eso, ojo con lo... el consejo que yo le daría a todos, hasta el 30, ya, ponle. Ya, hasta el 10 de enero, porque el 11 se hace la inscripción de candidatura, hasta el 10 de enero, ya los buenos sigan apareciendo en la tele, ya sigan diciendo que se van a presentar a candidato a presidente, que son maravillosos, que son fantásticos y todo lo demás. El 11 se inscriben las candidaturas y después submarineo hasta, ojalá después de las elecciones de abril. Va a ser difícil, porque el efecto bolilla es muy importante. Sí. Bueno, lo otro que también tenemos como tema son las primarias ciudadanas que se efectuaron en el día de ayer y que, al contrario de todo lo que nosotros habíamos estado analizando durante el año, lo que nosotros llamamos algún minuto los del lote, no estaban muertos, pues andaban de parranda nada más. Porque la ADC, del total de postulaciones que tenía, ganó en un número importante de ellas. A ver, déjame aquí, tengo el dato específico, déjame, para no faltar a la verdad. Mira, la ADC se impuso en total en 28 primarias, el Partido Socialista en 16, el Partido Radical en 13, el PPD en 10, el PRO en 3 y Ciudadanos en ninguna. ¿Ya? Entonces, de alguna forma la ADC logra rearticularse en este discurso de centro-izquierda que ha tenido, digamos, tradicionalmente, pero también de alguna forma impacta en los partidos socios, los partidos más pequeños, entre comillas, haciendo que también la coalición como que dependa de ello, como era en un principio en los gobiernos de Erwin, de Frey, ¿te fijas? Una especie como de remember. Y vamos a ver qué pasa con eso, porque yo siento que todavía a la democracia cristiana le falta discurso, le falta relato, diríamos hoy en día, porque ha perdido un poco la capacidad de convocatoria, pero al parecer entre sus bases esto no ha sido así. Pensemos que los que votan en las primarias habitualmente es un público bastante cercano, es el voto duro, digamos. Y después eso se expresa obviamente a nivel masivo, pero el voto duro, por lo menos al parecer, la democracia cristiana sigue teniendo una buena llegada. Y también estas primarias ciudadanas representaron un fracaso tremendo para el Frente Amplio, que iba acá en la región metropolitana con 3 candidaturas, en Providencia, en Pudahuel y en La Reina. En el caso de La Reina, en el caso de Providencia sobre todo, tenía inicialmente bastantes posibilidades de haber triunfado y sin embargo perdió a manos de la ADC en los 3 casos en realidad. Sí. Así que ojo ahí en el tema de lo que está pasando con el Frente Amplio, particularmente con RD, con Revolución Democrática, como que ha sentido de alguna manera también el electorado este remesón que está sufriendo el sector. Hay que poner ojo ahí para ver también qué está pasando con las candidaturas, no solamente en el caso de los alcaldes, sino también pensando particularmente en el caso de las constituyentes. Sí, es que, a ver, a mí me cuesta un poco analizar el tema de las primarias, básicamente por un motivo... Primarias ciudadanas, es decir, que no son no son las institucionales, son las que se generan en forma espontánea, en forma interna dentro de los partidos, dentro de los conglomerados. Es que yo con el tema de las primarias tengo un tema práctico. Las primarias te sirven cuando su impacto social te permite movilizar gente. Ejemplo clásico, las primarias de la alcaldía
de Valparaíso, del Valparaíso en el año 2016, dadas por principalmente el Frente de la Matriz. O el Acuerdo de la Matriz, perdón. Claro, el pacto. ¿Por qué? Porque al final esa primaria te genera un movimiento de gente que finalmente termina con Jorge Sharp en la alcaldía de Santiago. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las primarias de partido o las primarias de coalición, en este caso que tú me dices? Yo no sé cuánto fue la votación, reconozco que yo no seguí el tema de las primarias porque yo no creo en las primarias, pero es un tema, es un tema personal. Ya, ok, bueno. Te doy el dato para que lo tengáis. Ya. No, si tampoco fue así tan espectacular. Pero comunicacionalmente también golpea. No, sí, por supuesto. Si comunicacionalmente obviamente le van a dar el espacio porque, porque son parte de la dinámica política de este país. Y en un momento en que, tú no tienes mayores... A ver, si tú bien sabes que tienes un calendario electoral muy importante para el 2021, cualquier cosa que se genere en función de ese calendario va a tener cierto grado de importancia. Entonces... Mira, acá no hay cifras definitorias, pero por ejemplo el Partido Socialista habla de 90.000 votos que obtuvieron ellos en total, en todas las comunas en las cuales participaron. Y en el caso de la ADC debe ser una cifra de al menos unos 170.000. O sea, son cifras importantes, no son tan bajas. Son cifras importantes, pero son cifras si uno los compara, con la votación, porque aquí ni siquiera voy a poner como plano de comparación lo que es los votantes probables de una zona, sino que los que efectivamente votan. Si esa primaria tiene más del 5%, probablemente el candidato ganador tenga cierto impacto y le permita generar una base de apoyo relativamente importante. Por ejemplo, en las primarias de Valparaíso, creo que votaron algo así como 5.000, 6.000 personas, que pueden parecer muy pocos para Valparaíso, pero desde el punto de vista de la gente que estaba votando efectivamente en las elecciones de Valparaíso, las elecciones de alcalde, representaba aproximadamente un 12%, un 13%. Entonces, ahora, ojo, ese dato es importante. Claro, esos 5.000 representan 50.000 militantes o adherentes que son súper activos al momento de hacer campaña. Entonces también son los que terminan contagiando a un volumen importante de electorado durante la campaña oficial, digamos. O sea, lo que sí yo le puedo valorar a las primarias de todo tipo, a las primarias ya sea oficiales o a las primarias voluntarias o ciudadanas, es el microimpacto. Es decir, probablemente los candidatos ganadores en las comunas determinadas van a partir con una cantidad de conocimiento, va a haber un aumento en el conocimiento de esas personas en los votantes generales de las comunas donde se presentaron. Un poco lo que le pasó a la Josefa Errázuriz. Sí. La Josefa Errázuriz era una diva súper desconocida, estamos hablando del 2012, un poquito antes, cuando fue concejal. Era una tipa súper desconocida. La tomaron algunos movimientos a los cuales estaba asociada, la sacaron concejal y después, obviamente, en función de eso, después hicieron toda una campaña un poco levantando la figura. Claro. Entonces, claro, hay trabajo. En este caso, ese trabajo está hecho con yo me imagino que tienen que haber tenido algún tipo de propaganda en la comuna que te hace medianamente conocido, y obviamente, claro, debería haber movilización de la base de los partidos. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar o cómo se podría llegar a determinar la importancia de ese candidato en función de la elección general? Bueno, viendo cuánta gente del padrón
o cuánta gente de la que efectivamente votó en esas primarias. Pero ni siquiera como votación del candidato, sino que como votación general. Si tú logras movilizar el 10% o el 7%, incluso el 5%, podrías tener posibilidades. Pero si moviste, no sé, voy a poner un ejemplo, tienes 100.000 votos en una comuna y moviste 1.000 personas, no creo que tenga mucho impacto finalmente como candidatura. A lo mejor va a mover en cierta forma la masa de votantes del sector, pero no va a ser una votación, no te va a mover más gente. No va a arrastrar a la gente que no vota habitualmente. Exacto. Hay que recordar una cosa, y yo creo que se le está olvidando a toda la gente. Yo muchas veces estoy escuchando los análisis y parece que a la gente se le olvida. Las elecciones son simultáneas. Claro. Las elecciones son simultáneas. Es decir, si tu elección más importante es la de constituyente, debería existir por parte de los partidos, por parte de los candidatos, por parte de quien sea, un voto vertical. Es decir, votaste por un constituyente, votaste por un alcalde que supuestamente está asociado a las ideas de ese constituyente, y eso te debería arrastrar a votar por un concejal. Y bueno, y un gobernador regional, que siempre se me olvida, pero un gobernador. Entonces, una junta. Exacto. O sea, al final es eso. Al final, si tú logras eso, probablemente tú vas a lograr una buena votación. O, visto de otra forma, si tú, por ejemplo, si hay un candidato que sea patrocinado por un alcalde muy potente, la idea es que finalmente todos se termine votando por los cuatro. Claro. O sea, votaste por el delfín del alcalde, pero tienes que votar por el constituyente que apoya al alcalde, por el concejal, por el gobernador regional. En los primeros años de retorno a la democracia, donde el trabajo era senador-diputado, ¿te fijas? Claro. Era muy estrecha la relación entre el senador y el diputado. Sí, pero actualmente, y sobre todo ahora, el desafío es ese. El desafío es armar o rearmar nuevamente ese tema. Porque correcto, al final, igual tú votáis por la persona que más te representa dentro de lo que tú quieres defender con tu voto, básicamente. O sea, yo voy a poner mi caso, digamos, caso clásico, en la última elección. Yo voté por Artés, y lo digo con orgullo. Yo voté por Artés. Y voté puros candidatos extrasistema. O sea, es decir, decía, este weón defiende la idea y este weón no pertenece ni al Chile Vamos, ya, es. Y si tú me preguntáis por qué en chucha voté, no recuerdo, pero voté coherentemente por puros candidatos extrasistema. ¿Por qué? Porque yo había votado por Artés. Así como, por ejemplo, una querida amiga mía votó por Kast. Y su votación... Yo sé esa querida amiga tuya. ¿Ah? No, sigue siendo amiga. No, sí sigue siendo amiga mía. Pero ella votó por Kast, y en su votación, después conversando, en su votación fueron puras personas que estaban alineados con el discurso de Kast. Entonces, al final, el desafío es ese. El desafío es cómo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, un demócrata cristiano que ahora ganó la primaria para la alcaldía, pueda hacer un enganche con Orrego, con los candidatos a ¿cómo se llama? A constituyentes de la DC, y con los candidatos a DC a concejales. Pero no solamente desde el punto de vista de un guan de partido, que eso es lógico, sino que una persona que va pasando por la calle y dice, mira, estos me caen bien. Pum. Perfecto. Ya, pues, ahí tenemos harto tema pendiente. Vamos con el pelotudo de la semana.
Pero te cedo el pelotudo a ti primero para pensarlo, porque yo tengo dos, pero dame privilegios. Te doy privilegio. Ya, te doy privilegio. Dale. Ya, vamos a ver aquí. Déjame ver si me deja compartir. Por acá, ahí está, ya. Medio lenta esta cosa aquí, ¿eh? Tenéis que pagar el plan, po. Claro. Ya, sorry. Está nominado, pero no te podéis pegar ese ranazo en un partido importante, weón. Sorry. Oye, ¿qué tienes contra Viana? Ya. Ya, di por qué me colocaste al cabro acá. Los bloopers del año, weón. No, obvio. Ya, te lo dejo compartir para que no te chaques tanto. Ya, mira, yo voy a, estoy buscando una foto bonita. Aquí aparece una foto bonita. ¿Ya? Espérate. Ya. Listo. Mira, yo también elegí un pelotudo del fútbol. También. Ahí está. Mi pelotudo de la semana es Reinaldo Rueda, weón. Ya. Puta. Se ganó todos los premiados. Todos, absolutamente todos los premiados. Le dijeron que lo querían de Colombia. Yeah. El weón picó y dio una entrevista y dijo, no, si yo ahora a Colombia lo voy a sacar y vamos a llegar al Mundial de Qatar y vamos a hacer teniendo contrato con Chile y no cerrando su contrato con Chile. Y resulta que esta semana Colombia está empezando a desistir de llevarse a Rueda porque está pidiendo un contrato muy largo para los colombianos, parece que también hay mucha plata. No se ha llegado a acuerdo todavía con la NFP para poder dejarlo. Y resulta que ahora no sabemos qué hacer con este weón, po. ¿Qué vamos a hacer con Rueda si no se va a Colombia? Y más encima ahora se le mete el Bichiborghi, weón. Así que, cosas del fútbol, diría Julito Martínez. Sí, pero se ganó. Yo, ¿sabéis que en un momento determinado iba a poner otra persona de pelotudo? Pero las noticias del domingo lunes lo catapultan, pero perfectamente a Reinaldo Rueda como el pelotudo de la semana. Bueno, de las 2 semanas en realidad, porque la semana pasada no pudimos hacerlo. Así que mi pelotudo es Reinaldo Rueda. Perfecto, regalón. En tu caso es Viana por el gol imbécil que se ganó, pero yo soy un guanderino que ya se la ha comido toda, bueno, así que ya, voy a dejar de compartir porque ya me está empezando a dar miedo esa imagen, weón. Estoy pensando que en una de esas, weón. Es medio oscura, weón. ¿No? Y lo tenemos para marzo, weón. Empezando a pensar que lo tenemos para marzo, weón, en la banca todavía. Así que, bueno, pelotudo de la semana, Reinaldo Rueda. Oye, vamos a hacer un resumen el próximo capítulo de lo que fue este año. Por supuesto. No sé si vamos a poder, tenemos una sorpresa que depende de Marcel. Tenemos una sorpresa que depende de Marcel. Pero el resumen tenemos para hacer. Este año tenemos para hacer un resumen. Si hay un año para hacer un resumen, weón, pasó de todo. De todo. De todo, weón. Yo creo que vamos a tener que hacer, para no hacer una cosa tan larga y para un poco finiquitar, yo creo que vamos a tener que hacer un resumen sanitario, un resumen político y un resumen deportivo. Yo creo que no nos va a dar para más, porque si no, bueno, va a ser un tema medio complejo. Pero sí, vamos a hacer un resumen. No sé si tenemos la sorpresa de Marcel, lo vamos a hacer con la sorpresa de Marcel. Si no, lo vamos a hacer más. Sí. Eso. Y probablemente yo creo que la primera conexión de enero, yo creo que vamos a ir con el nuevo cuantitativa, que vamos a hacer algunos cambios y ahí vamos a hacer promoción y todo el cuento.
Perfecto. Tú tienes un capítulo, nosotros después tenemos reunión. Sí, nosotros tenemos reunión, pero ¿tenías recomendado o no? No. ¿No tenía recomendado? Yo quiero recomendar una cosa, que lo tengo el libro acá. Creo que tengo el libro acá. Espérate, dame un cachito. Ya. Creo que tengo el libro acá. Ya, volví. Ya. Si no me si lo tenía aquí. Mira, ya que partimos con la vacuna, este libro entero viejo, pero he sacado muchas ediciones. Esto fue un regalo y lo tengo por ahí, lo tengo guardado de todo el mundo. Voy a mostrar este. A ver si está ahí. Se llama el microbio desconocido. Ya que partimos con el tema de las vacunas y con el tema de los virus y de los microorganismos, yo voy a recomendar este es un clásico chileno. Este es el libro, yo siempre digo, este libro, cuando nosotros trabajábamos en el AIEP, ¿te acuerdas cuando trabajábamos en el AIEP? Ahí por ahí por los principios del 2000, yo lo di como primera lectura. Es un libro súper chiquitito y lo que básicamente es un cuento de Hernán del Solar, uno de los mejores escritores del país desde el punto de vista de ser cuentista, que es básicamente la historia de Mac, que tiene básicamente que propaga una enfermedad que se llama la fiebre raidora y que cuenta de forma pero muy simple, pero muy educativa, cómo se genera la inmunidad y cómo se generan las vacunas. Bueno, ahí aparece Locke y aparece todo un cuento que es maravilloso, es muy cortito, debe ser, no sé, unas 30 páginas, 35 páginas con todo reventar, y yo, para efectos de que partimos con el tema de la vacuna, que estamos con el tema de la vacuna, usted léase, voy a buscar, yo sé que hay por ahí este cuento lo tienen incluso debe estar en memoria en audio. chilena. ¿Ah? Sí, debe estar en memoriachilena.cl. Sí, no, y está en audio. Aparte está relatado, que está dentro del sistema para las personas que son invidentes, que no pueden leer, está en audiolibro también. Voy a buscar el audiolibro porque para mucha gente es más fácil ahora eso que leer más de 2 páginas. Perfecto. Si no, díganle a mi alumno de este semestre. En general todo. Y en general de toda la población chilena. Más que el microbio desconocido, mi recomendado. Vamos a poner término esta sesión y volvemos a trabajar nosotros aparte, ¿ya? Exacto. Así que saludos a todos, sigan la página, hagan like, hagan share, compártanos en las redes sociales y con esto terminamos el día de hoy. Ahí vamos a estar trabajando para el próximo año a hacer una conexión más fornida, más fuerte, con otros elementos de apoyo. Ahí estamos conversando el tema, ¿ya? Estamos buscando mejorar este tema, a pesar de que no nos está viendo mucha gente todavía, nos ha estado viendo él. El capítulo de Maradona ha tenido harta buena recepción. Ojo con eso. Y que aparte hablamos de la Gile y bueno, yo creo que Pablo Maltés no tiene que haber hecho propaganda y todo. Un saludo a Pablo Maltés. Sí, yo lo que me he dado cuenta es que nos siguen, o sea, que nos ven más en Facebook que en YouTube. Es una cosa. Sí, pero los que no han visto en YouTube es porque llegan por Twitter. Así que... Y también yo sé que por Twitter nos están siguiendo por ahí un par de asesores del gobierno que están viendo los videos de nosotros con algo de atención, según lo que me contaron por ahí. Así que un saludo para los asesores del gobierno, hagan las weas que les decía. Ya. Ya. Chao, chao. Ya, chao. Ya, ok.